Bueno, continuando con, con la clase, al principio, como les decía en la diapositiva de organización de esta clase, el siguiente punto que abordaríamos es, bueno, ¿por qué es importante entender la biología evolutiva? La razón más importante es que, primero, la biología evolutiva es como cualquier disciplina científica, nos informa y nos ayuda a entender el mundo que nos rodea, nuestro lugar en el mundo y a entender a nuestras propias personas. Es evidente entonces que, a ver, primero, al menos hablando por mí, ¿sí? Desde la perspectiva de un biólogo, es evidente que es una tarea bella, ¿sí? El poder entender y el poder saber cómo la vida ha cambiado a lo largo de los casi 4.000 millones de años desde que se originó y cómo los organismos han desarrollado sus maravillosas adaptaciones. Eso es tan hermoso como poder entender, por ejemplo, qué es una estrella, poder entender cómo a partir de una única célula se puede desarrollar un organismo tan complejo como un mamífero, por ejemplo. Por otro lado, los principios evolutivos que se usan en biología evolutiva sí, y sus métodos han hecho importantes contribuciones a a las investigaciones de muchas otras disciplinas. Por ejemplo, hoy en día los biólogos moleculares y los especialistas en genómica buscan, o en proteómica, buscan regiones utilizando metodologías de la sistemática filogenética, buscan regiones de las secuencias de proteínas o de los genes o de genes que codifican las proteínas, regiones conservadas, para poder identificar o acercarse a conocer, por ejemplo, el sitio activo de una determinada molécula. Es decir, para la conservación lo que nos está indicando es cuáles son aquellas partes de la molécula más refractarias al cambio, y evidentemente lo que nos está diciendo son las partes funcionalmente más importantes del producto génico. Por otro lado, los biólogos, los ecólogos en particular, toman en consideración la variabilidad y la dinámica del cambio genético cuando estudian los factores determinantes de la distribución de los organismos. Otras herramientas importantísimas en estadística, por ejemplo, el análisis de la varianza, se desarrolló en el marco de la genética cuantitativa para poder entender los componentes de la variación, de características fenotípicas, por ejemplo. Bien, pero más allá de eso, desde mi punto de vista, del punto de vista de muchos investigadores, muchos científicos, la investigación científica no debería requerir justificaciones utilitarias. Sin embargo, como dije al principio de la clase, los aportes que ha hecho la investigación básica por ejemplo, han tenido aplicaciones directas o indirectas. Por ejemplo, en ciencias de la salud. Este es el caso de muchos organismos que causan enfermedades como la tuberculosis, la malaria, la gonorrea, etcétera, que rápidamente han evolucionado resistencia. Sí, entonces, en este contexto, el desafío es la búsqueda de nuevas drogas para poder controlar para poder atacar estos microorganismos, y estas estrategias de control de estos microorganismos solamente ser exitosos si se toman en cuenta principios de la biología evolutiva. Dentro del marco de los aportes a las ciencias de la salud, entre los aportes más importantes se encuentran, y a partir de la sistemática filogenética, de técnicas de la sistemática filogenética, se ha logrado identificar, por ejemplo, por un lado, el origen del virus del SIDA, y que se ha logrado identificar que son dos cepas de virus del SIDA que terminaron atacando al hombre y que son virus característicos de monos en particular.
Sí, actualmente, bueno, yendo a la actualidad presente, digamos, el origen, se ha logrado trazar el origen del COV-2, ¿sí? Del covirus, del SARS-CoV-2, que produce, que es responsable de la COVID, del COVID, coronavirus disease 19, utilizando técnicas de la sistemática filogenética. Y se ha logrado establecer que es un virus que migró, ¿sí? Produjo lo que lo que se denomina un salto de hospedador desde un hospedador ancestral murciélago a nosotros, a nuestra especie. Otras metodologías que también de la genética de poblaciones, en particular una de las disciplinas quizás que fue el tronco más innovador, o fue la disciplina más innovadora en el marco de la teoría sintética de la evolución, ha hecho aportes a la genética forense en particular. En la diapositiva de la izquierda lo que se muestra es precisamente cómo utilizando este tipo de metodologías de la genética de poblaciones, evolución molecular y la posibilidad de establecer poder construir genealogías de genes, de variantes muestras de una misma población, uno puede trazar el origen por ejemplo, en este caso, trazar y establecer la causa por qué personas aparentemente no conectadas entre sí y que en su momento, en los años 90, cuando fue este caso, no formaban parte de lo que se llamaba la población de riesgo de adquirir el virus del SIDA, compartían, se terminó mostrando que estos pacientes, estas personas, este grupo de personas compartían un mismo dentista y que al aislar el virus de su torrente sanguíneo, el virus del SIDA, y secuenciar una determinada parte de su ARN y compararlo con el virus que se extrajo de la sangre del dentista en cuestión, lo que se vio es que todos esos virus compartían un ancestro común más reciente que respecto de cualquier otra persona que no hubiera sido parte de paciente de ese dentista. Con lo cual, esta evidencia terminó en un juicio que terminó condenando por mala praxis al dentista X que figura en este árbol. Otro aporte de la genética de poblaciones, en este caso, es al establecimiento de relaciones de filiación entre personas, en particular, gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, en particular, un genetista argentino residente en Estados Unidos, utilizando principios de la genética de poblaciones, estableció lo que se llama el índice de abuelidad, que permite establecer el grado de certeza con que una persona pueda ser el nieto de otra persona. También la sistemática evolutiva ha hecho grandes aportes a la identificación de vectores de enfermedades, en particular, por ejemplo, aquí Triatoma infestans, Aedes aegypti, pero el caso quizás más conocido es el caso del complejo de especies del género Anopheles, en donde algunas de esas especies son responsables de transmitir el patógeno que produce la malaria, y no todas las especies. Esto, en este caso, obviamente, sabiendo primero que se trata de un complejo de especies y que solo alguna o algunas de ellas son las que transmiten el patógeno, ¿sí? Y conociendo su ecología, es posible acercarse de una manera más racional a el control de este tipo de vectores. En otras situaciones, otros aportes, por ejemplo, una observación paradojal es está relacionada a una enfermedad metabólica, que es la anemia falciforme, que es un cambio a nivel de la secuencia de aminoácidos de la cadena beta de nuestra hemoglobina, que produce una hemoglobina con menor afinidad de oxígeno, y que tiene características fisiológicas y que
en condiciones fisiológicas determina que los glóbulos rojos tengan una morfología muy diferente a la morfología normal y que esto produce la obstrucción de capilares sanguíneos con todas las problemáticas que esto trae aparejados y que en particular hace que los individuos homocigotas para esta variante que determina anemia falciforme sean, no alcancen tengan una bajísima chance de alcanzar la madurez. Y que lo paradojal es que la variante que determina la anemia falciforme se encuentra en una frecuencia relativamente alta en ciertas poblaciones a lo largo del planeta, que son, por ejemplo, en esta zona de África, zonas de África, en Grecia, en el Golfo Pérsico, en India, y se sabe que esta variante evolucionó más de una vez en estas áreas y que en cada una de estas áreas evolucionó de manera independiente y que se encuentran frecuencias relativamente altas, alrededor del 18%. Esta observación es paradójica porque la pregunta es ¿por qué una característica que produce un efecto tan nocivo en individuos homocigotas se encuentran en alta frecuencia? Bueno, básicamente la genética de poblaciones mostró o los modelos de genética de poblaciones muestran que si el heterocigota tiene para una determinada variante, confiere alguna ventaja, se alcanza una situación de equilibrio en donde los dos alelos se mantienen en ciertas frecuencias. Un modelo de selección que se llama ventaja del heterocigota o equilibrio heterótico, y que en este caso la ventaja que tienen los individuos heterocigotas es que confieren una mayor resistencia a la malaria, que es la enfermedad prevalente en las zonas donde este alelo tiene alta frecuencia. Otros aportes, los aportes a la agricultura, las aplicaciones de la biología evolutiva a la producción de alimentos han sido cuantiosas, en particular la teoría y la práctica de la cría selectiva, ¿sí? Han permitido generar una enorme variedad de cultivos, ¿sí? y de animales domésticos, ¿sí? Ya hablamos de los perros son un ejemplo bastante gráfico de la potencia de esta metodología de la cría selectiva. En este caso, digamos, el aporte que ha hecho la biología evolutiva a la selección artificial, otra importante extensión de los aportes de la biología evolutiva a la selección artificial, es la posibilidad de transferir por retrocruzamientos genes que confieren características de interés, por ejemplo, resistencia a sequía, resistencia a insectos u hongos entre especies relacionadas. O eventualmente la biología evolutiva es actualmente una guía central para poder primero para entender ciertas características que consideramos que en la naturaleza son adaptativas en ciertas especies, y que la identificación de los genes que subyacen a estas características permitirá aislarlos y luego también y conocerlos, y eventualmente utilizando las metodologías modernas de edición genómica, el método del CRISPR-Cas, por ejemplo, poder transferir genes entre especies, incluso entre especies no relacionadas. Pero para esto necesitamos tener, por un lado, un amplio conocimiento no solo de la genética, sino también de la ecología de las especies en cuestión, entre las cuales estamos tratando de hacer este tipo de transferencia de información genética. El siguiente aporte es a la producción de productos naturales, básicamente. Si consideramos que las especies son, primero, la cantidad de productos químicos que derivan de formas de seres vivos, de especies, de distintas especies, han sido muy útiles para la medicina, la industria, la investigación biológica en particular. Por ejemplo, acá está la penicilina,
¿sí? Que fue descubierta por el médico Fleming, ¿sí? Sir Alexander Fleming, es uno de esos ejemplos. Otro ejemplo es, por ejemplo, la quinina, que es un producto, un producto que se utiliza para el tratamiento de la malaria. Se extrae de otro árbol. La aspirina, por ejemplo, que se extrae de especies del género Salix. ¿Sí? Bueno, la idea de esto es ver a las especies como una vasta biblioteca genética poco explorada y que pueden en las cuales se podrían hallar medicamentos para la cura de enfermedades, por ejemplo, como ha ocurrido para la leucemia, para ciertas formas de cáncer de mama. Y la biología evolutiva, en este caso, provee el marco referencial para explorar esta vasta biblioteca. Un caso interesantísimo es el caso el que les voy a contar ahora. En los años 60, un investigador estaba empeñado en establecer cuáles eran los límites en los cuales podía haber vida, en los límites térmicos, que marcaban la posibilidad de la existencia de vida. Entonces fue con un estudiante de su laboratorio, un tesista de su laboratorio en ese momento, a investigar qué pasaba en los charcos que se formaban en los alrededores de los geysers, es decir, los lugares donde emerge agua a altísima temperatura. Lo que hizo fue muy simple, puso portaobjetos sobre estos cuerpos de agua, iba a su laboratorio y analizaba qué había sobre la superficie de estos vidrios, y entonces descubrió que había bacterias, es decir, que había bacterias que eran capaces de soportar esos altos regímenes térmicos, es decir, temperaturas de más de 70 grados. Entonces, esto, más allá de que luego condujo, entre otras ramificaciones de estas investigaciones, a identificar, en este caso se trataba de una bacteria, pero luego este tipo de investigaciones condujo a identificar grupos que vivían en condiciones extremas de temperatura o de salinidad, etcétera, que permitió identificar un nuevo dominio, un nuevo reino o dominio de la vida, que es el de las arqueas, haciendo más complejo todavía el árbol de la vida. También tuvo un impacto importantísimo en la industria, sin que el descubridor haya tenido ningún beneficio ni supiera qué es lo que iba a pasar o qué es lo que pasó a posteriori, que es que esa bacteria que ellos descubrieron no es otra que Thermophilus aquaticus, que es la primera bacteria a partir de la cual se aisló una enzima que es capaz de sintetizar ADN y que es termorresistente y que permitió de esa manera un crecimiento de la biología molecular exponencial a partir de la posibilidad de generar copias de una determinada secuencia del material genético en cuestión de minutos y simplemente sin tener que tener los cuidados tan extremos de temperatura que desnaturalizante de enzimas, desnaturalizante de enzimas concretamente. Bien, el otro punto es los aportes que ha hecho la biología evolutiva al manejo ambiental y la conservación. Muchas actividades humanas, como digo ahí, como la sobrepesca, caza indiscriminada, la contaminación ambiental y la destrucción de hábitats han conducido a numerosísimas extinciones. La biología de la conservación, por ejemplo, es una disciplina que utiliza muchos principios evolutivos, por ejemplo, para poder, y particularmente desde la genética de poblaciones, para minimizar las chances del deterioro genético que puede causar la fragmentación del hábitat, básicamente porque al producir el deterioro ambiental, ¿sí? Por la fragmentación del hábitat, las poblaciones pueden, una población de distribución continua puede pasar a ser una población fragmentada, entre las cuales el flujo génico puede verse interrumpido y el tamaño de la población de cada uno de estos
de cada uno de estos poblaciones que quedaron aisladas como consecuencia de la fragmentación de su hábitat, pueden tener un tamaño poblacional en el cual la evolución adaptativa puede verse comprometida, simplemente porque la evolución del reservorio génico puede ocurrir simplemente como consecuencia del azar o de la deriva genética, que no produce adaptación. Finalmente, el otro punto es que en la biología evolutiva, los aportes que ha hecho la posibilidad de conocer y entender nuestra historia. Aquí en la izquierda es el estado actual, más actual, digamos, de la historia evolutiva de nuestro linaje y que a partir de anatomía comparada, de estudios paleoantropológicos, etcétera, han permitido demostrar muchas cosas respecto de nuestra evolución, en particular cómo evolucionaron las características que teóricamente nos hacen humanos, o nos hacen diferentes respecto de nuestros parientes más cercanos, a estudiar en el marco de la biología evolutiva cómo ha evolucionado la variabilidad genética intra e interespecífica. Y uno de los aportes quizás más conocido es, bueno, el que ha hecho la biología evolutiva es a la idea de las razas en nuestra especie. Las características, en general, lo que ha demostrado el estudio de la variación genética es que tenemos muy pocas diferencias, que el número de diferencias genéticas entre individuos de lo que algunos antropólogos físicos llaman, tradicionalmente han llamado razas, raza negroide, caucasoide, etcétera, etcétera, normalmente individuos de los mismos presuntos grupos raciales tienen entre sí tantas diferencias entre sí como con individuos de otros grupos raciales. Y que esto ha llevado a entender que las características, por ejemplo, el color de nuestra piel, simplemente han obedecido son caracteres adaptativos que han evolucionado conforme a los distintos desafíos que ha evolucionado nuestra especie, que ha enfrentado nuestra especie en particular. Bien, más allá de esto, es importante, bueno, Darwin fue muy cuidadoso en su libro El origen de las especies de referirse muy poco a lo que llamaríamos evolución humana, básicamente porque lo mencionó solo una vez en su libro, a sabiendas del impacto que podía llegar a tener el hecho de decir que lo que aplica para los animales aplica también para el ser humano, que se pensaba quizás como la cumbre de la creación divina, y entonces, y a cuestionar nuestro origen divino precisamente. Bien. El siguiente punto nos lleva a las cuestiones filosóficas relacionadas con la biología evolutiva. Un siglo después de la publicación del origen de las especies, muchos filósofos seguían afirmando que ninguna disciplina científica ni ningún poder institucional hayan evitado digamos, no hayan sido afectados por el trabajo revolucionario de Darwin. Hoy en día algunos filósofos, por ejemplo, aceptan que la revolución darwiniana fue quizás hasta más importante que la revolución newtoniana y la revolución en la física que produjo Einstein. Lo ponen a Darwin en primer lugar. Básicamente, ¿por qué? Porque de un golpe la idea de la evolución por selección natural unificó el reino de la vida, ¿sí? Si ocurre esto, hay este efecto. Si hay variación, si hay diferencias biológicas entre individuos portadores de distintas variantes, entonces habrá cambio evolutivo. Es decir, que entonces la variación aleatoria, sin ningún propósito como materia prima del cambio catalizado por la acción ciega de la selección natural, proveyó entonces una respuesta a los por qué. Y esta es la revolución fisiológica. Entonces, a partir de Darwin, ¿sí?, que desafió entonces el esencialismo platónico aristotélico, introduciendo el concepto de variación, entonces
fue una gigantesca revolución. De esta manera, la respuesta a los porqué de los fenómenos de la naturaleza, entonces, dejaron de acudir a explicaciones teológicas basadas en los propósitos, y entonces ofreciendo de esta manera explicaciones naturales a esos fenómenos. Por ejemplo, la teoría de la selección natural proveyó un mecanismo causal para explicar las adaptaciones. Las flores vistosas no fueron diseñadas para nuestro deleite, sino que evolucionaron colores cada vez más vistosos, de modo que aquellos individuos que tenían colores más vistosos eran más eficientes en atraer a sus polinizadores. Los piojos y otras plagas no son un castigo divino, sino que son organismos que se adaptaron a ser comensales del hombre, y entonces llegando a convertirse entonces en nuestras plagas. La conexión entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio no es un castigo divino, sino que es el resultado de la evolución anatómica, ¿sí? O el resultado de la evolución anatómica del sistema respiratorio y digestivo a partir del ancestro pez del cual nosotros derivamos. No necesitamos invocar entonces el diseño especial en ningún lugar de la naturaleza, salvo en el comportamiento humano. Nosotros sí somos capaces de diseñar de manera especial herramientas. Por ejemplo, estos que se preguntarán ustedes qué son. Bueno, estos son fotos parciales de alas de mariposas, en donde muchos creacionistas creyeron ver la mano de Dios, ¿sí? En donde tenemos todas las letras del alfabeto y todos los números, ¿sí? Dígitos, desde el 1 hasta el 0. Y aquí, nuevamente, la explicación darwiniana de por qué evolucionaron estos caprichosos patrones en la distribución de manchas de colores en las alas de las mariposas es la explicación natural más factible. Un libro recomendable de uno de los principales divulgaciones de la biología evolutiva actual es Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, el relojero ciego, en donde él discute por qué la evidencia de la evolución apoya la idea de un universo sin diseño. Bien, esto nos lleva a uno de los puntos finales de nuestra clase, que es evolucionismo-creacionismo, la controversia. ¿Sí? En el mundo científico la realidad de la evolución se acepta desde hace más de 100 años. Sin embargo, en algunos países sigue siendo un tema controvertido, ya que por ejemplo en Estados Unidos en particular, en muchos estados de Estados Unidos, la comunidad quiere que se enseñen en pie de igualdad los conceptos del evolucionismo y del creacionismo en las escuelas. ¿Por qué niegan a la evolución? Niegan a la evolución porque creen que temen que la negación de Dios, ¿sí? Y consecuentemente la negación de cualquier fundamento para la moral o conducta ética, ¿sí? Se vea cuestionada, ya que se considera que estas cosas tienen un origen divino. La pregunta, la respuesta a la pregunta si la biología evolutiva hace que la vida, la moralidad, la religión carezcan de sentido, en realidad, que vamos a responder dentro de un rato, perdón. Antes quería mostrarles esta diapositiva, en donde unos investigadores sociales se preguntaron qué relación tenía el hecho de las creencias que tuvieran las personas respecto de la evolución, respecto del Producto Bruto Interno de cada país. Y observaron, bueno, esta distribución en donde sí, obviamente, hay un polinomio que describe esta relación, y en donde se ve que en general, a mayor Producto Bruto Interno, la creencia en la evolución es mayor,
Sin embargo, hay algunos outliers en esta distribución. En primer lugar, fíjense, Estados Unidos, a pesar de ser uno de los países con el mayor Producto Bruto Interno, es la población, la proporción de la población que cree en la evolución es nada más que del 40%, comparado, por ejemplo, con países como Dinamarca, Islandia, Suecia, el Reino Unido, en donde están por encima, o Francia, del 70% del 70% de la población. No busquen a la Argentina en este gráfico, ni tampoco a ningún país de Latinoamérica. Evidentemente, no nos consideran importantes los centros de poder. Pero estudios similares, y que un colega quedó en enviarme el gráfico o los resultados de un estudio similar que muestran que en Argentina la proporción de personas que aceptan la idea de la evolución es bastante alta, incluso mayor a que en Estados Unidos. Bien, entonces, niega la evolución, la existencia de poderes sobrenaturales, la realidad espiritual de Dios y el alma humana. No, la biología evolutiva se considera prescindente en estos temas, ya que la ciencia solo da cabida e investiga hipótesis acerca de causas materiales que operan con una cierta regularidad probabilística. Los enemigos de la evolución dicen que, por ejemplo, que la selección natural se utilizó como una justificación de atrocidades cometidas por dictadores. La biología evolutiva intenta, en este sentido, describir la realidad tal cual es y no como debería ser. ¿Sí? O sea, el hecho de que hayan utilizado la selección natural como justificación para atrocidades que cometieron algunos dictadores, no tiene por qué invalidar ni tampoco hacer que tengamos que denostar a la idea de la selección natural, ya que, como digo ahí, la biología solo intenta describir y explicar la realidad tal cual es y no como las personas creemos que deberían ser. Otra falacia es la creencia de que lo natural está bien, tomando leyes naturales como principios morales. Por ejemplo, la cooperación, la monogamia, la competencia, el infanticidio, el esclavismo, el canibalismo son fenómenos que ocurren en la naturaleza. Si están bien o no, no es una cuestión científica, porque el mundo natural es amoral, no tiene moralidad. Algunos otros hablan del darwinismo y lo equiparan o usan para justificar lo que se conoce como el darwinismo social, igual a lo que decía más arriba, ¿sí? Que es la justificación para mantener el status quo. Pero la selección natural es un mecanismo ciego, ¿sí? El darwinismo social no es ciego. Bien, finalmente, la pregunta, ¿la evolución es un hecho o son hechos o es solamente una teoría? Ahí es importante definir qué es una teoría. Es un esquema de ideas y afirmaciones propuestas como explicación de hechos o fenómenos, una hipótesis que ha sido confirmada o establecida por observación o experimentación. La teoría de la evolución es un conjunto complejo de ideas interrelacionadas acerca del cambio evolutivo. No es una mera especulación, ya que todas las ideas están apoyadas por evidencia, es decir, y ahí está el quid de la cuestión. La evolución, ¿sí?, es un hecho, ¿sí? Hay evidencias que muestran que la evolución ocurrió, que los patrones de diversidad cambiaron, que las especies cambiaron, que las especies se originaron de ancestros comunes y no fueron creadas de manera especial. Bien, con esto vamos a ir terminando. ¿Qué vamos a ver en el curso? Bueno, este es el listado de las temáticas que vamos a abordar a lo largo de la cursada 2020 del segundo cuatrimestre 2020 de manera virtual. Bien, la idea es que entonces ustedes las dudas, preguntas, consultas que quieran hacer respecto de lo que los contenidos que presenté en esta clase se van a poder hacer el día miércoles 2 de septiembre durante nuestro encuentro que se van a denominar clases de consulta, donde vamos a discutir eventualmente, o ustedes van a preguntar
dudas o eventualmente consultas, o si quieren profundizar sobre alguna temática, vamos a ver cómo los vamos orientando. Muy bien. Nos vemos la próxima.